¿Quieres aprender a hacer hard groove al estilo de Mark Bloom? Hoy te voy a demostrar cómo hacerlo. En este tutorial vamos a sumergirnos en la creación de un track de hard groove utilizando una plantilla en Ableton Live que luego tendrás disponible para su descarga. Y no te olvides, si te gusta, dale a like, comparte y suscríbete para no perderte ninguno de mis tutoriales. Y nada, vamos. Bien, como siempre tenemos el proyecto correctamente organizado. Primero vamos a hablar del sidechain compression, ¿vale? En el que tenemos este kick y solo hemos cogido el inicio, lo que sería el ataque. Y esto nos va a ayudar a controlar, ¿vale? Y dar espacio al kick, permitiendo que destaque por encima, sobre todo del bajo y de otros elementos y tenga esa sensación de bombeo característicos del techno. Luego aquí tenemos el grupo de low end, que le tenemos en mono, con un corte por debajo de los 40 Hz, y tenemos primero un kick, ¿vale? Que nos va a proporcionar el pulso y la energía de la pista. Entonces, para ello vamos a utilizar un kick muy potente, como este. Luego tenemos el canal del 909, que tenemos aquí, simplemente hemos cargado un kit de 909 y lo que hemos hecho ha sido jugar con los toms y crear un patrón rítmico tal que así. Esto nos reinterpreta la línea de bajo de una manera bastante diferente, en este caso con los toms de la 909, y esto añade un toque retro y punchy al bajo. Para conseguir este efecto lo que hacemos es un autofilter en 461 Hz, pero no es un low pass o un high pass, está en campana. Le hemos añadido distorsión con el pedal y lo hemos puesto en mono con el utility. A continuación le vamos a dar mucha vida al tema porque es en lo que se basa el hard groove, que no es otra cosa que ese groove continuo. Primero tenemos este hi-hat, que es un open hat, ¿vale? Como ves tenemos aquí todo, ¿vale? Muy en el offbeat, ¿vale? Tenemos otra capa, que es el hi-hat 2, y luego tenemos el snare loop. Primero vamos a ver cómo funcionan estos elementos, tal que ¿vale? El snare loop no es más que el equivalente a un clap, donde hemos ido a un loop rave, hemos cogido donde iría ese clap y le hemos alargado un poco. Entonces lo que ocurre es que cuando pulsamos aquí, ¿vale? Entonces cada vez que hay un clap tiene muchísimo más groove. A continuación, ¿qué tenemos? Un loop que es un break de batería, otro break de batería, y lo único que hacemos es saturar, chain compression y autofiltro o ecualización para controlar aquellas frecuencias que queremos o no queremos. Por ejemplo, en uno de ellos, sin los efectos aplicados, haría tal que así. Luego a continuación tenemos otras percusiones en directo, como pueden ser estas.
Y por último, un close hat bastante rápido, que también le aplicamos el sidechain compression para darle mucho más groove y removemos las frecuencias más bajas. En conjunto, todo esto suena tal que así. Y por último nos quedan los stabs, ¿vale? Que sería la parte hecha con sintetizadores. Para ello lo que tenemos no es más que un drum rack, ¿vale? Con un DSFM, que es un dispositivo Max for Live, ¿vale? Que está con el pitch en 61, decay en 11,8, volumen menos 6, en el tono en 33% y el feedback en 40. Y el segundo le tenemos con un decay un poquito más largo, menos volumen, pero le hemos añadido un delay. Entonces lo que obtenemos este sonido y este otro. Y todo en conjunto suena tal que así. Es todo. Así es como hemos creado un track de hard groove techno al estilo de Mark Broom Live. Y si te ha sido útil este tutorial, no olvides de darle al like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para recibir notificaciones sobre todos los canales. Y recuerda, tenemos la plantilla en vkundergroundrecords.com. Hasta la próxima. En Ableton Live